Daremos comienzo con la clase número 1 de Primera de Timoteo. El capítulo a estudiar es Primera de Timoteo, capítulo 1. El autor del libro es el apóstol Pablo. Fecha del texto, año 67 después de Cristo. El libro de Timoteo es una epístola pastoral. Enseña cómo hay que guiar a la iglesia. También enseña acerca de la correcta eclesiología. Enseña acerca de cómo cuidar la iglesia de Dios y guiar correctamente a las ovejas. Los versículos 1 y 2 habla acerca de la bendición de los cargos recibidos por gracia. Leamos el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Dijo Dios nuestro Salvador. Esto de Dios nuestro Salvador significa que Dios es quien planeó toda la salvación del hombre. Para salvar al pueblo de Dios, a su pueblo, Dios fue el que planeó todo esto. Dios envió a Jesús a este mundo y nos hizo creer haciendo que el Espíritu Santo obrara dentro nuestro. Ese Dios es soberano absoluto y no fracasará jamás la obra salvadora de Dios. Porque Dios es todopoderoso, Dios terminará salvando a su pueblo con toda seguridad. Y también dijo, y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Nosotros hemos nacido del pecado, por eso somos gente que no tenemos esperanza. A la humanidad sin esperanza vino Jesús para darnos esperanza. Por medio de Jesucristo nos hizo tener esperanza celestial. Nos dio esperanza de vida eterna y esperanza de la resurrección. Nosotros no debemos esperar al mundo, sino a nuestro Salvador Jesús. El cargo que tuvo el apóstol Pablo fue dada por orden de Dios. Pablo se presenta diciendo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús. Pablo es apóstol no por orden humana. Él fue designado apóstol por elección y soberanía de Dios. ¿Por qué Dios le habrá dado a Pablo este cargo? Le dio para que trabajara para Dios y el Evangelio. Especialmente, Pablo es vasija escogida para llevar el Evangelio a los gentiles. Por eso, como es un cargo dado por Dios, su responsabilidad es muy pesada. Hoy en día, todos los que tienen cargos en la iglesia tienen que creer que fue Dios quien les concedió tal cargo. Los encargados tienen que vivir teniendo a Dios como dueño. Si vivimos por el Señor, vivimos. Si morimos, por el Señor morimos. Dios le dio el cargo para que fuera fiel hasta la muerte por el Señor. Pablo le bendijo a Timoteo con 3 bendiciones.
Timoteo se encontró con un muy buen maestro. Timoteo fue un siervo digno de confianza de Pablo. Nosotros, los siervos de Dios, debemos ser personas que seamos reconocidos por los líderes. Entre los muchos discípulos de Pablo, el más confiado fue Timoteo. Fue un verdadero hijo de fe. Versículo 2. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Presenta a Timoteo como a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Pablo le concedió 3 bendiciones. Primero, dijo, te concedan gracia. Esta es la maravillosa gracia salvadora. Gracia del perdón del pecado. La maravillosa gracia bendecida de ser hijo de Dios. Es gracia de Dios que hayamos nacido como personas. También es gracia que seamos salvos por creer en Jesús. Ruego que esta estupenda gracia de Dios sea sobre su familia, su iglesia y sobre toda su vida. Segundo, otra bendición que le concedió fue misericordia. Bendijo para que esté lleno abundantemente del amor de Dios. El hombre tiene muchas faltas, pero porque Dios nos tuvo misericordia, nos salvó. Nos hizo hijo de Dios y nos dio importante y valioso cargo de hacer sus obras. Tercero, bendición, es que le conceda paz. El mundo es un lugar inseguro e inquietante por el pecado. Pero el que está en Jesús tiene verdadera paz. El que está en Jesús siempre está en paz, gozo y alegría. Por lo tanto, deseo que sean una iglesia y familia lleno de gracia, misericordia y paz. Del versículo 3 al 7, exhorta las enseñanzas equivocadas. Versículo 3. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso, y les ordenara a algunos supuestos maestros que deben de enseñar doctrinas falsas. Le dijo a Timoteo que permaneciera en Éfeso. ¿Por qué Dios le habrá dicho a Timoteo que permaneciera en Éfeso? Porque había entrado falsas doctrinas a la iglesia de Éfeso. Porque había entrado ideas sectarias que estaban engañando y haciendo caer a la iglesia. Habían entrado los legalistas que decían que debían cumplir con todas las leyes. Y también que más importante era la experiencia espiritual que la palabra. Hoy en día es muy importante el lugar que tienen los líderes. Como Timoteo permaneció en Éfeso, hay que pensar, ¿por qué Dios me envió a este lugar? Los verdaderos siervos de Dios tienen la responsabilidad de conservar la verdad de Dios y tienen la responsabilidad de
cuidar a las ovejas y tiene la responsabilidad de enseñar la verdad y guiar correctamente a la congregación. En el versículo 4, y de prestar atención a leyendas y genealogía interminables. Estas cosas provocan controversias en vez de llevar delante la obra de Dios, que es por la fe. La gente empezó a prestar atención a leyendas y genealogías interminables. Las leyendas no salieron de Dios. Solo son cuentos que el hombre inventó con sus pensamientos. Y ellos no creían en Dios. Y aunque decían ser de la descendencia de Abraham, solo jactaron de su genealogía. Estas leyendas y genealogías son compuestas por el hombre en vez de cumplir con la voluntad de Dios. Nosotros siempre debemos pensar si es de provecho para nuestra fe todas las cosas. Y hay que vivir siguiendo la voluntad de Dios. Y también llevar una vida que sea de bendición para otros. En el versículo 5 al 7 habla del propósito de los mandamientos. Leamos el versículo 5. Debes hacerlo así para que el amor brote de su corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. ¿Cuál fue el propósito de que Dios nos haya dado los mandamientos? Primero, para que pudiéramos tener un corazón puro. El corazón del hombre está lleno de suciedades. Por lo tanto, uno hay que ir descubriendo por medio de las palabras de Dios. Los fieles debemos tener un corazón limpio. El Señor nos corrige y nos enseña por medio de la palabra de Dios y hace que se descubra todas nuestras faltas. Nuestro corazón es el templo donde mora el Espíritu Santo. Una persona puede ser lleno del Espíritu Santo cuando su corazón está limpio. Y también nos dio la palabra de Dios para que pudiéramos tener un buen corazón. Esta buena conciencia se refiere a la conciencia que gobierna la palabra. Es una conciencia que gobierna el Espíritu Santo y que gobierna el Espíritu renacido. Podemos presentarnos ante Dios si tenemos una buena conciencia. Hoy en día hay muchas personas dentro de la iglesia que no usan la conciencia bien. Nosotros debemos restaurar nuestra buena conciencia para poder creer bien en Dios. Tercer propósito de la advertencia: para que sean personas de fe sincera. ¿Cuánto de amor santo de Dios tenemos en nuestro corazón? Podemos llegar a ser verdaderos siervos del Señor cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y amamos a nuestros prójimos. ¿Qué les ha pasado a los que se han desviado de estas líneas de conducta? Versículo 6. Algunos se han desviado de esa línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles.
Los que se han desviado de la verdadera palabra son más propensos a caer en las falsas doctrinas. Aquí se ve que haya desviado. Significa los que se han apartado de la verdad, los que se han desviado del objetivo. ¿Quiénes son las personas que se desvían fácilmente de la verdad? Los que son de fe débil, los que no aman la verdad, los que no tienen un espíritu fuerte, son personas propensas a ser engañadas. Esta clase de personas que se han desviado de la palabra de Dios, ¿qué clase de vida llevan? Se enredan en discusiones inútiles y quedan perdidos en el mundo. Quedan llevados por la corriente del mundo y no siguen la palabra de Dios. Y los que quedan enredados en las discusiones inútiles quieren ser maestros de la ley. Que quieran ser maestros de la ley significa que sean enorgullecidos. Las personas que no han creído en Jesús en su corazón, cuando adquieren mucho conocimiento, se vuelven orgullosos. Y los que se han desviado de la verdad, ni llegan a comprender bien acerca de su propio estado. Versículo 7. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan, ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de qué hablan. Que no comprenden bien la verdad de Dios, y como se han apartado de la verdad, por lo tanto, se han apartado de la verdad de Dios. Debemos utilizar correctamente la ley. Del versículo 8 al 11, enseña que utilicemos bien la ley. Versículo 8. Ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. Dijo, ahora bien, sabemos que la ley es buena si se aplica como es debido. El núcleo de la ley es amor. Si utilizamos mal esta ley, podremos condenar y juzgar a otras personas. ¿Por qué Dios nos dio la ley? Para que comprendamos el pecado, para guiarnos hacia Jesús. Uno que no sabía que era pecador, pero al verse reflejada a la luz de la ley, se da cuenta de que es pecador. Comprenden que para resolver el problema del pecado tiene que creer en Jesús. Se revela a través de la palabra que hay muchos pecados dentro del corazón del hombre. Versículo 9 dice, en el versículo 9 se revela los pecados del hombre. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instruido para los justos, sino para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para que maltratan a sus propios padres, para los asesinos. La ley no está para los que cumplen la ley, sino para los que desobedecen. Hoy en día, ¿quiénes son los que no cumplen con la ley? Los desobedientes. Pecado es no creer en Jesús.
desobedecer la palabra de Dios. Pecado también es la falta aunque haya obedecido la palabra de Dios. También ser impío es pecado. Nosotros no debemos tener amistad con el mundo, sino cuidando la fe debemos avanzar hacia Dios. Pecado es también reconciliar con el mundo apartado de Dios. Además dijo, pecadores, no creer en Jesús es pecado, no obedecer la palabra de Dios es pecado, y aunque haya obedecido, pero no es suficiente, es pecado. Dijo, irreverentes, que no son santos. Nosotros los fieles debemos vivir una vida que distinga del mundo. Se descubre por medio de la palabra de Dios lo que no es santo. También dijo profano. Esto se refiere al que blasfemea a Dios, aquel que hace que el nombre de Dios sea blasfemeado. Profanar es aquel que sin fe utilizan el nombre de Dios en vano. También aquel que golpea a su padre o a su madre. En la ley de Moisés enseñó que honrara a los padres. Mandó que si alguno desobedece a su padre, que lo matara. Hoy en día, los que no conocen a Dios ni saben que desobedecer a los padres es pecado. También dijo que era asesino. En la palabra de Dios condena y toma como pecado de asesinar si odia a un hermano. También en el versículo 10 menciona acerca de los pecados del hombre. Versículo 10. Para los adúlteros y los homosexuales, para los traficantes de esclavos, los embusteros y los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina. Hoy en día condenan el pecado de la fornicación. Aunque tengamos pensamientos lujuriosos, estamos cometiendo adulterio. También, tener relación física fuera del matrimonio con otras personas es pecado de adulterio. Si uno que cree en Jesús tiene amistad con el mundo, también está adulterando. Hoy en día está aumentando mucho la homosexualidad. Gay, homosexualidad. Es tener relación entre personas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. También dijo, los traficantes de esclavos, los que trafican niños, otros encarcelan para sacar provecho de ellos. También dijo que mentir es ilegal ante Dios. Dios aborrece la mentira. Hoy en día, los que están en el diablo son mentirosos. Dios considera valioso a los sinceros y crean que Dios permanecerá junto a esas personas. También es ilegalidad ante Dios jurar falsamente. Hoy en día muchas personas juran falsamente por sus egoísmos y sus beneficios. También dijo embusteros. Seremos bendecidos si nosotros seguimos la verdad correcta.
Hoy vivimos un mundo depravado. Las iglesias han depravado y se han vuelto una generación que negamos la verdad de Dios. La iglesia que Dios se alegra es la iglesia que enseña bien la palabra de Dios y que aprende bien la palabra de Dios. ¿A quién se le dejó encargado estas palabras hoy en día? Hoy en día se le encargó a Pablo y se lo ha encargado a la iglesia. Versículo 11. Enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha conferido. Dijo, enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. ¿Qué es lo que Dios le encargó a los líderes de la iglesia? La valiosa verdad de Dios. Por lo tanto, debemos anunciar este pleno evangelio. Hay que ser iglesias que no tengamos que reconciliarnos con el mundo y anunciar la palabra de Dios. ¿Cuál es la enseñanza que Pablo enseñó? Da testimonio del bendito Dios. Dios es fuente de bendición. Es el que derrama la bendición. Y es a ese Cristo que nos presenta. Y la iglesia debe anunciar el glorioso evangelio. En el mundo hay muchísima gente que todavía no conocen a Dios. En el mundo hay muchas personas que están perdidos sin conocer el evangelio. Hoy en día hay que ir a anunciar este glorioso evangelio a esas personas. ¿Cuál es la noticia más alegre en este mundo? Exactamente, es este evangelio. Si reciben este evangelio, si creen en la cruz de Jesús y su resurrección, recibirá perdón de pecado y será hecho hijo de Dios, entrará al cielo eterno y gozará de la bendición eterna. ¿Cuál es el cargo más excelente? Es el cargo de llevar el evangelio. ¿Quién es el que recibe la mayor bendición? Aquel que cree en Jesús y anhela el reino de Dios. Esta bendición es eterna, es bendición que no desaparecerá jamás. A Pablo le encargó este gran llamado. Y hoy en día nos lo ha dejado a la iglesia y a nosotros. Desde los versículos 12 al 17 mencionan los testimonios de Pablo. Versículo 12. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. Son contenidos de agradecimiento de Pablo a Dios. ¿Cómo es que Pablo pudo llegar a poseer tal importante llamado? Dijo, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor. Dijo, al que me fortalece, significa que Dios hizo a Pablo fuerte. Especialmente, Dios le dio a Pablo poder y valor. Dios consideró a Pablo fiel y por eso le encargó este llamado. Que lo tomara confiado significa
que Dios confiaba en Pablo y que Dios había reconocido a Pablo digno. Nosotros debemos ser personas fieles, dignos a los ojos de Dios. También reconocido, aceptado por Dios. Hombre confiado es aquel que se esfuerza constantemente a la obra del Señor. Fuertemente responsable, aquel que puede sacrificar todo lo que tiene para vivir para el Señor. Los cargos que hoy hay en las iglesias son para la obra de Dios, que Dios nos ha encargado, llamado valioso. En el mundo hay muchos trabajos, pero trabajar para Dios es el más importante trabajo. Hay muchos cargos en la iglesia hoy en día. ¿Quién nos ha dado estos cargos? Son permitidos por Dios. ¿Por qué Dios nos habrá dado estos cargos? Eso es para que sirvamos, para que seamos fieles, que obremos para Dios. Hoy en día hay muchas personas que aunque tengan cargos no hacen nada. Si no es fiel en el cargo que Dios le dio, Dios se lo quitará y puede que sea desechado. ¿Qué clase de persona era Pablo antes del llamado? Versículo 13. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pablo está hablando acerca de su pasado. Anteriormente era un blasfemo, un perseguidor, un insolente. Él persiguió a muchos creyentes, provocó violencias para destruir a las iglesias. Estaba al frente de los que iban a buscar cristianos para matarlos. ¿Por qué Pablo habrá actuado tan malvadamente? Aquí Pablo está mencionando dos cosas. Primero, dijo que hizo todo esto porque era un incrédulo. Pablo actuó de esta manera, no solamente estar en gran pecado de no creer en Jesús, sino que por no creer persiguió a las iglesias. Persiguió a los que creían y los llevaba a matar. ¿Y por qué Pablo persiguió a las iglesias? Pablo confesó que lo hizo por ignorancia. Dijo que hizo todo eso porque no conocía. Si Pablo hubiera conocido a Dios y su verdad, ¿se habría convertido en un violento perseguidor? Hoy en día también los que no conocen a Dios, aún dentro de las iglesias, son las personas que andan persiguiendo a la iglesia. Los que no conocen el reino del cielo son los que se rebelan contra la iglesia del Señor. Pero ¿cómo es que Pablo se convirtió de tal manera que llegó a ser un obrero de Dios de esta índole? Lo dice en el versículo 14. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Pablo confiesa que fue la gracia del Señor. Las personas
tienen que recibir gracia del Señor para convertirse en personas sinceras. Solamente puede convertirse en alguien diferente si se encuentra personalmente con Jesucristo vivo. ¿En qué clase de persona se convirtió Pablo después de haber encontrado con el Señor? Primero, en un creyente. Creyó en que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Es por la maravillosa gracia de Dios que nosotros hoy en día podemos creer en Jesús. Por eso la fe no es para todos. Solamente aquel que Dios le dio como regalo la fe puede creer en Jesús. Pablo se convirtió en un verdadero fiel creyente después de haber recibido la gracia de Dios. Él amó ardientemente a Dios. Amó a sus hermanos en la fe. Amó fervientemente a cada una de las almas. Como él amó la vida de muchas personas, hasta dispuso su vida para anunciar el Evangelio. Y es la verdad de que él se hizo apóstol por la gracia que recibió del Señor. Él anteriormente andaba matando personas. Ahora se convirtió en uno que da vida. Pablo dedicó toda su vida para salvar la vida de otras personas. Pablo, después de haber encontrado con el Señor, se convirtió en un hombre muy humilde. Versículo 15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dijo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y después Pablo confiesa así, de los cuales yo soy el primero. Pablo tuvo todo un trasfondo para ser orgulloso. Pero él, después de haberse encontrado con el Señor y recibir su inmensa gracia, confesó diciendo, yo soy el primero de los pecadores. Aquel fiel que siempre vive en humildad en la gracia del Señor puede confesar así. En los versículos 16 al 17 menciona el motivo de por qué Dios derramó gracia sobre Pablo. Versículo 16. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Dijo, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Está diciendo que Dios salvará a muchos pecadores. Está enseñando que a pesar de cualquier pecado que hayan cometido en el pasado, como Pablo, si confiesa y se arrepiente y cree en Jesús, podrá ser salvo. Jesús no vino para salvar a los justos, sino vino para salvar a los pecadores. Como Pablo, el más vil pecador, recibió la salvación,
Todas las personas del pueblo escogido tenemos la esperanza de recibir la salvación. Y otro motivo de por qué Pablo recibió tal gracia de Dios fue para la alabanza de la gloria de Dios. Versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dio glorias diciendo, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros debemos alabar a Dios sabiendo cómo es Dios. Dios es Rey eterno. Hay muchos reyes en el mundo, pero Dios es el Rey eterno que gobierna a todos los reyes. Dios es soberano absoluto. Dios es creador. Es el que gobierna la vida, el que tiene el control de todas las cosas de la vida. A este Dios nosotros debemos alabar. También Dios es inmortal. Este mundo se pudrirá y desaparecerá, pero Dios es eterno y vive eternamente. Y Dios es invisible. ¿Ustedes pueden ver el aire? Aunque el aire sea invisible, nosotros podemos respirar. Como Dios es espíritu, no se puede ver con los ojos. Además, Dios es único. No hay otro Dios. No hay otro Dios fuera de Dios. Dios es Dios verdadero. Dios viviente que hoy también tiene todo bajo su control. Nosotros debemos alabar y darle honor a Dios tan grande y maravilloso. Los versículos 18 al 20 nos enseña que peleemos la buena batalla de fe. Versículo 18. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla. Pablo le ordena a Timoteo que pelee la buena batalla, apoyado en la palabra de Dios, que pelee la buena batalla. Hoy en día, nosotros peleamos la batalla espiritual en el mundo. Nosotros, al pelear la buena batalla y vencer, daremos la gloria a Dios. Debemos pelear contra la falsa doctrina, contra el pecado, contra el diablo. También contra el mundo corrompido debemos pelear y vencer. Entonces, para poder ir peleando esta buena batalla, ¿qué armas tenemos? Menciona en el versículo 19, son dos. Versículo 19, y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Dijo, mantengan la fe y una buena conciencia. Si nosotros mantenemos la fe, habrá gran poder. Aquí, la fe es creer en la palabra de Dios tal cual es y obedecerla. Con fe. Nosotros debemos tener fe para vencer al mundo y para poder pelear contra el pecado y salir victoriosos. Y no hay nada imposible para el que cree. Y con buena conciencia debemos pelear la buena batalla y vencer. Si nosotros desechamos la buena conciencia, se nos caerá la fe.
Esta buena conciencia lo gobierna Dios, la palabra y el Espíritu Santo. Si dejamos la buena conciencia, se nos caerá la fe y fracasaremos. Aquí, aquel que abandona la buena conciencia son personas que se han alejado de la fe. Aquí, ¿quién es el que se ha apartado de la fe? Versículo 20. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemear. Son Himeneo y Alejandro. Los que han desechado la buena conciencia son quienes han sido entregados a Satanás, los que se han desechado. Si hoy en día no usan la buena conciencia, entrará el diablo en su corazón y caerá. Y Dios castigará a aquellos que hayan desechado la buena conciencia. ¿Por qué Dios los castigará? Eso es para que pueda tratar con el pecado y para que otras personas no puedan recibir sus blasfemias. Que podamos ser fieles de fe, que batallemos la buena batalla y salgamos victoriosos, manteniendo la fe y la buena conciencia. Concluimos con la clase número 1 de Primera de Timoteo. Muchas gracias.